Estuve perdido en aquel agujero por horas. No voy a mentirte, Juan David me dijo que no me moviera del sitio donde me dejó sentado. Era una banca hecha con una tabla de madera soportada por un par de troncos a los extremos. Ahí donde Juan David me dejó esperando, era un lugar más que solitario. Hacia cualquier dirección que volteara, mis ojos solo alcanzaban a mirar el páramo y a mis espaldas, detrás de la choza, se alzaba la punta de un par de montañas. Hizo mucho calor esa tarde y el cielo había estado despejado, por lo que la neblina tardó un poco en aparecer. Juan David me hizo esperar afuera de la choza, una pequeña vivienda construida a mitad de la nada. El interior de la choza estaba vacío, solo tenía un agujero en la tierra. El paisaje se veía más imponente y salvaje mientras más colores perdía el cielo. En cuestión de minutos, todo desaparecería envuelto en una densa neblina. Poco a poco empezaron a manifestarse los animales nocturnos, rompieron el momentáneo silencio que se hace cuando la tarde le cede el paso a la noche. Fue entonces que una corriente de aire helado se llevó la poca calidez del día. En un par de horas, el frío sería insoportable. Cuando cayó el pesado telón de oscuridad sobre el páramo, empecé a sentir desesperación. Por más que guardara silencio, no podía escuchar si aún había alguien cerca. A menos que el agujero tuviera una salida en otro lado, en cualquier momento tenía que salir Juan David de la choza. Era bastante peligroso pasar la noche en el páramo. Por la hora, lo contrario ya no era opción. Tendríamos que resguardarnos en algún sitio hasta el amanecer. Ya me había asomado varias veces al interior de la choza y también hacia el fondo del agujero, pero ahora que se había hecho de noche, ni siquiera tenía sentido echar un vistazo. No se veía nada en ningún lado. De pronto se encendió una luz sobre mi cabeza. No sabía que había electricidad en la choza. En lugar de pensar desde dónde venía el cable y cómo lo habían hecho llegar hasta ese punto en el terreno, miré a mi alrededor. Muy poco iluminaba ese foco, además de hacer que apareciera la fachada y la tierra a mis pies, creaba un resplandor opaco dentro de la neblina. Me asomé al interior de la cabaña. También se había encendido un foco que bajaba de un cable largo desde el techo. Esa luz descendía y quedaba suspendida a unos centímetros del suelo, al centro del agujero. Por fin pude mirar un poco más hacia el fondo de aquel túnel. Parecía no tener fin. Después de entrar a la cabaña, no volví al exterior. Ahí dentro, a pesar de que estaba totalmente vacío, no helaba tanto. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero yo estaba cada vez más desesperado. Estaba cansado, asustado, hambriento y tenía mucho frío. Tomé la decisión en un solo instante. Di un salto hacia el interior del agujero. No había pensado hacia dónde caminaría, ni cómo me guiaría entre la oscuridad. Caminé alejándome de la luz, dando pequeños pasos y tanteando las paredes con las manos levantadas al frente. Todo el tiempo no hice más que gritarle a Juan David por su nombre. No tenía idea de cuán profundo y extenso era el túnel, por lo que seguí caminando hasta que desapareció la luz a mis espaldas. Se apagó como si hubieran apagado el foco. De un instante a otro se extinguió.
En ese momento sabía que solo había caminado unos pasos desde la entrada, pero cuando se oscureció el túnel, perdí por completo el sentido de la ubicación. Aparentemente las paredes del agujero habían desaparecido. El espacio donde me encontraba era algo parecido a una habitación. Caminé hacia el frente y hacia los lados no más de 5 pasos. No quería apartarme demasiado de aquel punto. En todas direcciones había vacío. Respiré profundo y guardé silencio. Puse atención para percibir cualquier corriente de aire, algún ruido lejano. Grité con fuerza, cada vez más fuerte, hasta que lastimé mi garganta. Se me salieron las lágrimas de la desesperación y me puse a llorar. Me dejé caer al piso de rodillas y puse las palmas de mis manos sobre la tierra. Por mi cabeza pasaron demasiadas cosas, pero sobre todo, la idea de quedar atrapado para siempre me sugestionó a tal grado que comencé a sentir falta de aire. Se me secó la boca y me sentí mareado. Empecé a descender en un túnel dentro de mi mente y estuve a punto de caer desmayado al suelo. Pero entonces escuché una voz. No era Juan David, era un hombre cuya voz no pude reconocer. Quería responderle porque seguramente podría ayudarme a salir. Yo estaba sofocado y no tuve aliento para contestar. Aquella voz habló a la distancia un par de veces más y entonces guardó silencio. Tuve que respirar profundo, exhalar y volver a contener la respiración hasta lograr tranquilizarme. Entonces le respondí. Guardé silencio y volví a responder. A eso solo le precedió el silencio. Si antes había estado asustado, ahora estaba horrorizado. Me llevé las manos a la cara, presioné la piel. No encontraba otra manera de comprobar que estaba soñando o imaginando lo que me había sucedido. De pronto apareció nuevamente una voz, pero no era la misma voz. Otra persona estaba hablándome por mi nombre. Todo era oscuridad, pero entonces se encendió una luz. Una veladora en el piso mostraba lo que ahora parecía ser un túnel nuevamente. La llama hacía temblar las sombras sobre las paredes apuntaladas con tablas de madera. Al fondo, precisamente ante la veladora encendida, había una persona. Era un hombre encadenado a la pared. Tuve que entrecerrar los ojos para ver bien lo que se había aparecido ante mí. Ese hombre encima tenía puesta una sotana, por lo que inmediatamente pensé que se trataba de un sacerdote. Sabía mi nombre y me hablaba con tal naturalidad que parecía conocerme bien. Terminé por acercarme a él. Las sombras que parpadeaban en su rostro le daban un aspecto demoníaco. En una de sus manos apretaba una cadena con una medalla dorada. De la pared que tenía a sus espaldas salían varias cadenas que abrazaban sus extremidades. En las muñecas se veía la carne viva, roja y palpitante. Los eslabones en los tobillos habían tornado la carne de color violeta. El hombre me miraba a los ojos,
Mientras tanto, yo no había notado que estaba haciendo un gran esfuerzo por entregarme la medalla que tenía entre sus dedos. Acerqué mi propia mano y la extendí bajo la suya esperando que dejara caer la cadena sobre la palma. La soltó y entonces la cadena desapareció en el aire. Se desvaneció ante mis ojos que solo veían sombras y tonos oscuros en las superficies. De pronto la luz de la veladora se debilitó y vibró. Entonces todo a mi alrededor se hizo más lúgubre. Casi se oscureció por completo. Entonces, lo que tenía frente a mí cambió en ese instante, en el breve parpadear de la llama. Ya no era un hombre vivo como lo había visto momentos atrás. Colgando de las extremidades que seguían abrazadas por las cadenas, en su lugar había un cadáver en estado de descomposición. Las cuencas vacías, la cara hinchada y un montón de gusanos devorando la carne podrida. Me fui de espaldas por querer retroceder velozmente. Caí sentado en la tierra, pero no dejaba de mirar con horror al frente. Antes de apagarse por completo, la luz se hizo más intensa y mostró por última vez una nueva visión. Me dejó ver que ya no había nada ni nadie en esa pared. Solo quedaban las cadenas que colgaban hasta el suelo. Cuando se apagó la llama, no quise moverme hacia ninguna dirección. Pensaba que cualquier paso me conduciría hacia algún otro espantoso habitante de aquella pesadilla. Durante varias horas estuve tratando de reunir el coraje para seguir buscando la salida. En todo ese tiempo también me vino a la mente Juan David, y no dejaba de asustarme la idea de que él, al igual que yo, estaba perdido en ese agujero. De pronto, vi un destello a lo lejos. Fue momentáneo, como el breve resplandor que produce el sol en un lustroso objeto de metal. Luego, volvió a brillar, por un pequeño instante únicamente. Al igual que una luciérnaga, parpadeaba, encendía y apagaba su luz, y en la oscuridad volaba hacia otro sitio en donde volvía a producir un resplandor. La única diferencia era que el brillo que vi dentro del túnel era producido por el reflejo en una moneda o en una medalla colgando de una cadena. Esa luz me condujo a la salida. No me resultó fácil escapar del agujero. Tuve que escalar arañando las paredes de tierra y metiendo los dedos entre los húmedos pedazos de madera. Dentro de la choza se colaban unos cuantos rayos de luz del sol, lo cual significaba que había pasado la noche entera perdido bajo tierra. Justo al salir de la cabaña, sentí que algo acariciaba mi nuca. Fue algo delicado, como un insecto deslizándose hacia mi espalda. Entonces me llevé la mano al cuello y sentí la cadenita. De esta colgaba una medalla, la misma medalla que supuestamente me había entregado el hombre encadenado. Por encima de las grisáceas nubes se alzaba el cielo ardiente. Hacia el horizonte, el firmamento había tomado un inquietante color rojizo. El sol aguardaba detrás de algún cerro seguramente. La tarde anterior había seguido a Juan David, a pesar de que me dijo que quería estar solo. Sus padres acababan de fallecer y yo lo había visto muy triste. Por eso no lo quise dejar venir por su cuenta al páramo. Antes de aquella ocasión, jamás me había platicado que su padre tenía construida una choza tan lejos del pueblo.
Creo que ni siquiera él lo sabía. De lo contrario, tal vez me lo hubiera contado. Mis ojos tardaron un poco en recuperarse de la súbita exposición a la luz. Sin embargo, yo ya me había echado a caminar hacia la casa. Evidentemente regresaría sin Juan David. Él era mucho más grande que yo y seguro sabía cuidarse solo, aunque eso había quedado en duda después de lo que sucedió la noche anterior. Me preguntaba si se habría regresado antes. Una semana después, Juan David seguía sin aparecer. Cada día que pasaba, me daba más miedo confesarle a mi familia que yo sabía dónde se había quedado atrapado. Si les hubiera avisado al día siguiente, probablemente lo hubieran podido rescatar, pero una semana después había perdido todo sentido. Llegué a creer que yo lo había dejado morir enterrado en mi mente. Pero ahora de día pasaban una y otra vez las horribles imaginaciones que me atormentaban por las noches. Cerraba los ojos y podía ver la silueta de Juan David corriendo en todas direcciones al interior del túnel, muriendo de hambre o de asfixia. Una semana después, me enteré también que Juan David no era el único desaparecido. Ese domingo salí a la calle. El rayo que se proyectaba sobre las casas, junto con el frío helado que bajaba por las montañas, me llevó a mitad de la plaza a sentarme en una banca a tomar el sol. A esa hora, un grupo de gente venía saliendo de la iglesia. De entre todos ellos, una anciana pasó caminando cerca de mí. Se detuvo y me tomó del brazo y comenzó a jalarme. Venía acompañada de sus nietas, que llevaban unos vestidos largos que se ondulaban con ese viento que también levantó una nube de polvo. La señora seguía frente a mí. Todo en sus ojos era blanquecino. No veía nada, pero aún así su mirada apuntaba hacia mi pecho. Sus nietas se detuvieron y ambas se sorprendieron al ver que su abuela apretaba entre sus dedos la medalla que yo llevaba al cuello. La mujer jalaba cada vez con más fuerza. No fue ella, sino las muchachas quienes me cuestionaron de dónde había sacado la medalla. Cada respuesta que les daba generaba 2 o más preguntas. Querían saber dónde encontré aquella joya, cuándo, por qué la llevaba al cuello y sobre todo me preguntaban si había visto a Sebastián. Ese debía ser el nombre del muchacho encadenado. El interrogatorio se extendió hasta mi casa. Las 3 mujeres me llevaron a empujones hasta donde mis padres. Ahí se habló del joven desaparecido, donde también salió Juan David al tema. No solo las muchachas hablaban fuerte, mis padres estaban sorprendidos por todo lo que estaba sucediendo, y entonces los cuestionamientos se fueron convirtiendo en acusaciones. No tuve de otra más que contarles lo que había visto y dónde lo había visto. A las 6 de la tarde, acompañado de mis padres, mis tías, sus hijos y de las muchachas de la plaza, pero ya sin su abuela, salimos hacia el páramo. Caminaríamos un poco más de 2 horas, para lo cual no todos estaban preparados, salvo mi padre y mis primos, que llevaban cada quien una lámpara y herramientas que pudiesen servir para rescatar a alguien. La pregunta que escuché todo el tiempo y que yo mismo me hago hasta el día de hoy es: ¿por qué no le avisaste inmediatamente a alguien? Me atormenta, porque durante todo ese andar, lo único que esperaba era encontrar a los muchachos vivos y a salvo. Yo pensaba que sería muy fácil acusarme de sus muertes. Cuando llegamos al páramo ya era de noche.
Le pedí a mi padre su lámpara y me interné en la densa neblina. Creía recordar bien en qué parte estaba la choza, pues recordaba la distancia que había hasta el valle y hacia donde comenzaba el pico de aquellas montañas. Se suponía que la cabaña estaba mero al centro. Pasé varias veces por ese lugar, pero no lo noté al principio, pues miraba al frente buscando la improvisada construcción. Pero sucedió que la choza ya no estaba. Había desaparecido, o más bien fue destruida. A nuestros pies ya solo quedaba el agujero, y este estaba cubierto de tierra. También había quedado sobre el húmedo pasto el extremo de un cable de luz que salía del piso. Lo pensé, pero no lo dije, porque no tenía la certeza de estar en lo correcto. Pero lo más probable era que Juan David hubiese sido quien cubrió aquel hoyo con tierra. Una semana antes, cuando lo había acompañado a esa choza, me dijo que no entrara y que no me asomara. Él llevaba en una mochila suficiente comida para compartir, pero no la compartió conmigo. Se metió a la choza, pero no fue sino hasta después de unas horas que me asomé al interior y vi el agujero. Yo no sabía que había un agujero y nunca supe a qué fue Juan David o por qué no salió, pero ahora me quedaba muy claro. Él había encadenado al hombre de la medalla. La tierra dentro del círculo que dibujaba el extinto agujero estaba igual de húmeda que sus alrededores y parecía haber sido rellenada días antes. Si ahí debajo había permanecido aquel hombre encadenado, ya nada se podía hacer por él. Las muchachas estaban en completo estado de shock. No tuvieron tiempo ni siquiera de imaginarse la tortura que habría vivido aquel hombre encadenado y dejado bajo tierra. Había que regresar de inmediato a casa. Volvimos de madrugada por el mismo camino que nos llevó al páramo. Esta vez, el recorrido fue más largo. Mis tías venían cansadas y cada cierto tiempo nos deteníamos para que reposaran un poco los pies. Para ese momento la cadena ya no estaba en mi poder, le pertenecía a Sebastián y sus hermanas lo habían reclamado desde que salimos de casa. Al día siguiente las muchachas salieron del pueblo acompañadas de un par de hombres que empujaban carretillas con palas, picos y otras herramientas. Me enteré que no encontraron hacia dónde cavar y terminaron por enterrar una cruz a un costado del agujero. Con esmero tallaron en un pedazo de madera el nombre del joven que había quedado enterrado vivo. En ese entonces yo tenía 16 años y mi castigo fue quedar bajo la observación de mi padre por meses. Me levantaba tan temprano como él y lo seguía a todos lados donde fuera. Creo que por mi edad, la familia de Sebastián desistió de ajustar cuentas conmigo o con mi gente, aunque cada vez que volvía a coincidir con alguno de ellos o ellas, me hacían saber que teníamos algo pendiente aún. Entonces pasó un año y la cosa más o menos se olvidó. En mi familia nadie había estado buscando a Juan David. De hecho, hasta se sentían agradecidos de que no volviera y esperaban que no se apareciera más por ahí. El hombre al que había encadenado y el cual había muerto de asfixia o de hambre era un seminarista en formación, es decir, alguien que estaba estudiando para ser sacerdote. Una tarde volví al páramo. Me salí temprano de casa. No recuerdo bien por qué me levanté con ganas de regresar a ese lugar. Me eché a caminar entre senderos, subiendo y bajando laderas, hasta que horas después encontré aquel llano. Del círculo en la tierra que había dejado el agujero,
ya no quedaba nada. El pasto había crecido sobre y a su alrededor. Sin embargo, supe dónde era el punto por la cruz de madera en la tierra. Sin embargo, ya no era la única cruz. Además de la de Sebastián, había otras 2 cruces nuevas. En sus inscripciones llevaban el nombre de 2 hombres y la fecha de aquel mismo año, 1978. Otra de las cosas que había cambiado en esas tierras eran un par de piedras aparecidas a unos metros de las cruces. Eran 2 pesadas rocas con una superficie horizontal, colocadas a unos metros de distancia entre ellas. La semana siguiente colocaron una nueva cruz, una que llevaba el nombre de mi primo, uno de los 2 muchachos que nos había acompañado aquella noche a buscar a Sebastián. Encontraron su cuerpo sentado en una de las 2 rocas de aquel páramo. En la otra piedra estaba su cabeza. Continuará. No te pierdas la continuación de esta historia. Suscríbete, activa las notificaciones y déjanos un comentario, una sugerencia, un tema que te gustaría que abordáramos. Tan pronto como tengamos la segunda parte, la pondremos en esta pantalla. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.